Ahora sí estamos grabando. Hola a todos. Vamos a seguir con test de hipótesis. Vamos a dejar donde habíamos quedado la clase pasada con Alejandro, que es con p-valor. ¿Ok? Así que vamos a repasar un poco, a ver si se entiende mejor por dónde viene la mano. Así que, está. Hasta ahora lo que tenemos es lo siguiente, ¿no? Básicamente agarramos un test de hipótesis, como ser, imagínense algo del estilo, como vieron en la clase pasada, mu menor o igual que mu0 contra una hipótesis alternativa que es de la forma mu mayor que mu0. Bien, mu es menor o igual a mu0 en la hipótesis nula, o en la hipótesis alternativa mu es mayor que mu0. Acuérdense de que bajo esta hipótesis nula nos parábamos en el caso borde, o sea que al final de cuentas esto es lo mismo que considerar mu igual a mu0, porque es como el caso borde y solo nos va a interesar controlar ese caso. Si controlamos el caso borde, los otros casos de menores a mu0 se controlan automáticamente. Así que bien, acuérdense de que teníamos muchos datos. Acá, como vieron en la clase pasada con Alejandro, formulan el estadístico, que es el x barra n de los datos, ¿no? Bueno, capaz que podemos ir un poco más despacio y escribir el setting mejor, ¿no? Queremos hacer esta prueba de hipótesis, tenemos datos x1, xn con n grande. No conocemos la distribución de los datos. Así que tenemos muchos datos, no conocemos la distribución. De otro lado de la literatura, o qué sé yo, por alguna razón nos interesa ver si el promedio de estos datos, al que llamamos mu, básicamente estamos diciendo, bueno, supongamos que no sabemos nada, pero que esta media teórica de la x, llamémosle mu. Y la pregunta que nos hacemos es si este mu es menor o igual que mu0, donde mu0 es un número que traemos de antes, ¿ok? Que decimos, bueno, por alguna razón externa nos interesa comparar contra el valor mu0. Y bueno, y acuérdense que a partir de los datos se genera el estadístico, lo podemos llamar T, que es el promedio de los datos, básicamente como los valores estandarizados, ¿no? El x barra n menos, acá asumimos que la media verdadera es mu0, porque es como el escenario de normalidad donde nos paramos para hacer las cuentas, dividido el Sn, la estimación del sigma, y dividido raíz de n. O sea, perdón, esto al revés, el raíz de n va abajo y el sigma va multiplicando, ¿no? Ahí va. Ante la duda, si no se acuerdan de estas cosas, piensen de que el Sn es la varianza de la muestra, la varianza grande tiene que ir arriba, porque cuanto más varianza, más incertidumbre tengo y eso me empeora el estadístico. Y el raíz de n está dividiendo. Cuanto más grande sea el n, más seguridad tengo con mi muestra. Acuérdense de que, bueno, yo lo que voy a querer es que el valor t esté cerca de 0, porque yo estoy esperando que estos dos valores estén cerquita uno del otro. Si el t está demasiado lejos de 0, voy a rechazar. Por eso prefiero que las cosas achiquen el valor hacia 0.
Por eso prefiero que el Sn sea un valor cerca del 0 y prefiero que el n sea grande. ¿Ok? Así que vamos a hacer de vuelta, acuérdense, lo podemos poner una flecha en otro color. Nos paramos bajo mu0, o sea que acá tenemos que asumir de que la media verdadera es mu0, porque nos paramos ahí. Y bueno, ¿y de acá qué tenemos? Básicamente la idea de este t es lo que sabemos es que debería parecerse a una normal 0,1. ¿Ok? Bueno, a ver. Esperen que creo que me confundí. No, claro, para que esto sea normal 0,1 tienen que ser los valores estandarizados. No, no, estoy pensando al revés, perdón. El raíz de n va acá, el Sn va abajo, y ahora estos son los valores estandarizados, ¿no? Entonces esto es como una normal 0,1, y acá lo que tendríamos es como la curvita de la normal 0,1. Y la idea es, bueno, este valor, el x barra n, lo estoy comparando contra mu. Si yo estoy esperando que el x barra n sea mu0 o menor, en parte lo que estoy esperando es que el x barra n menos mu0 sea negativo. Porque yo lo que sé es que el x barra n es un número que tiene que ser más o menos menor que mu0. Por lo tanto, cuando hay x barra n menos mu0, eso debería dar negativo. O sea de que, en términos del t, de esta campanita de acá, más o menos estoy esperando de que el estadístico t caiga por acá siempre y cuando la h0 sea verdadera. Y va a llegar un momento por acá que digo, no. O sea, si cae acá, esto ya es mucha mala suerte y no creemos tanto en la mala suerte, preferimos pensar de que hay otra cosa que está pasando que es la hipótesis alternativa. Y esta cola de acá pesa alfa. Que esto es el error que queremos cometer si la hipótesis nula es verdad. Bien, esto es como el setting como en el que nos estuvimos parando para explicar todo. Así que, bien. Pero, ¿qué pasa ahora? Este valor t, o sea, esta barrera que generamos acá, lo que divide la región crítica de la región no crítica, vamos a escribir esto. Esto era la probabilidad bajo la hipótesis nula de caer en esta región crítica, que es donde voy a rechazar el test. Esto es igual a alfa. Esta barrera que estamos encontrando acá no depende de los datos. ¿Ok? Básicamente lo que digo es, bueno, yo calculo el valor estandarizado t. Yo sé que esa t tiene que tener una distribución normal 0,1 para el teorema central del límite. Y bueno, y sabiendo
¿cuánto vale este valor? Que no va a ser otra cosa que el cuantil de este 0,95, porque estoy poniendo todo el peso al mismo lado. Ese va a ser el valor del cual, de un lado, o sea, a la derecha de ese valor está la región crítica y a la izquierda está la región no crítica, digamos. Perfecto. Ahora, bien, lo que hacemos es, ahora que tenemos acceso a los datos, imagínense que hicimos todas las cuentas sin ningún dato. Agarramos, calculamos el valor t y vemos si cae a la izquierda o a la derecha este valor Z0,95. Si cae a la derecha, rechazamos. Si cae a la izquierda, no rechazamos. Hasta ahí vamos bien. Ahora, el tema es el siguiente, de que vamos a tener muchos test de hipótesis y todos los test de hipótesis van a depender en estadísticos distintos, distribuciones distintas, y capaz que tenemos que correr un test de hipótesis que no conocemos demasiado, que está en R y nos dice que hace determinada cosa y nosotros le creemos. No, capaz que no tenemos tiempo de ir al fondo de la teoría a ver qué está haciendo el test, pero como está subido en R, creemos que está testeado y que es válido. Verificamos las hipótesis. Obviamente es súper importante que todas estas test de hipótesis los usen aplicando las hipótesis que requiere el test, la herramienta. Así que hacemos eso, lo corremos y es difícil andar viendo todo el tiempo. Es tipo, te dan un número y te dan el número T y capaz que te dan la barrera y tenés que ver de dónde cae, de qué lado, cómo era el... Es como medio complicado, ¿no? Es fácil imaginarse de que la gente no puede tener tantos de test en la cabeza para andar decidiendo correctamente en cada uno de ellos según lo que dieron los datos. Así que todo se lleva a un terreno común para poder decidir más o menos de manera universal en cualquier test. ¿Ok? Sí podemos decidir usando el estadístico T y usando esta región crítica que encontramos acá, pero lo vamos a hacer de otra manera. Ahora, la idea es la siguiente. Vamos a ver, primero les voy a contar este teorema, a ver si se entiende, que es el siguiente. Sea X, voy a usar otro color, sea X, una variable aleatoria continua, pero no es vital que sea continua, es solo para que se entienda mejor el resultado. Sabemos que la distribución de la X es F. Esta es la distribución. Y ahora llamamos a una nueva variable aleatoria y que es f de x. Así que tengo una variable aleatoria y al resultado de ese sorteo le aplico la función de distribución teórica de la x. Y a eso le llamo i. Y lo que dice el teorema, teorema capaz le queda grande, es un resultado sencillo, de que se va a cumplir de que la i va a ser una uniforme 0,1. Algo importante, acuérdense de que siempre las funciones de distribución van, bueno, en principio de todos los reales a el intervalo 0,1. O sea, de que ven de que el sorteo, la x, en principio puede caer en cualquier lado. Esta x de acá va a caer acá, va a ser un número real, lo que dé el sorteo de la x, pero cuando le apliquen a eso la distribución teórica de la x, lo van a transformar a un valor 0,1.
Así que otra manera de pensar esto es decir, bueno, primero sorteo una X y después solo me importa saber cuál es el cuantil que le corresponde a ese sorteo. Tipo, si es el cuantil 0,5, cuantil 0,8, el que le corresponda. Obviamente no va a ser un número particularmente lindo en principio. Así que bueno, la idea es que cuando hacen un sorteo y ven en qué cuantil cae, en principio todos los cuantiles tienen la misma probabilidad de salir. Es como que de alguna manera pierde escala la X. O sea, toda la escala o medida que podía tener la X lo pasan como algo que no tiene unidades. Si quieren, que es en más o menos en qué lugar cayó dentro de la escala en la que se mide. En qué cuantil cayó. Bien, y como todos los cuantiles tienen la misma probabilidad de salir, entonces esta variable aleatoria i es una uniforme 0,1. La demostración es muy sencilla, pero igual no la vamos a dar. Simplemente quería mostrar eso. ¿Ok? Si quieren, podemos hacer algo concretito con esto en el R. Este código lo tenía para después, pero veámoslo rápidamente ahora. Sorteamos esta X, 100 datos normales 0,1, cualquier cosa. Y acuérdense que la distribución de la normal 0,1 en R es pnorm. Pnorm de X, y ahora le hacemos el histograma a esto. Capaz que se ve mejor cuando sorteamos más datos, ¿no? Acuérdense de que esto podía dar feo. Y vean ahora. No es el histograma más lindo, habría que toquetearle los parámetros para que se vea todo mejor, pero ven la idea de que si yo hago muchos sorteos de una normal y después le aplico a esos resultados en la función de distribución teórica, obtengo datos que pueden pensarse como uniformes entre 0 y 1. Y si yo acá cambiara Rexp y acá Rexp, o sea, Pexp, sería la misma historia. Básicamente los datos salen por donde salen, pero después, como solo nos interesa qué cuantiles fueron los que salieran, todo eso queda uniforme. Así que vamos a volver al código en el que estamos. Esto viene para después. Bien. Pero bueno, a partir de simulaciones es bastante fácil creerse el resultado este. Así que vamos a usar esa idea para el estadístico que teníamos recién. Vamos a retomar lo que teníamos. El t, que era el x barra n, menos mu, raíz de n, sobre el Sn. Esta t es una normal 0,1. Y ahora lo que voy a hacer es, bueno, llamo sea phi la distribución normal estándar. La estándar es la 0,1, obviamente. Y considero el valor phi de t. Y a esto lo voy a llamar p. Y por el teorema que vimos recién, lo que sabemos es que p va a ser una uniforme 0,1. Bien, así que bárbaro. Pero ¿qué pasa con esto?
Vamos a borrar acá. Quédense con esto que escribimos recién. Ahora, los dibujos cambiaron de esta manera. Ahora, antes teníamos la curvita normal, que esto era lo de la T. Por acá estaba el 0. Por acá estaba el Z 0,95. Todo esto de acá es la región crítica. Suponiendo que el alfa es 0,05, como suele ser, ¿no? Todo esto es la región crítica. Y ahora el dibujito para P es el siguiente. En vez de la campanita normal, tengo la uniforme 0,1. Y por acá, en 0,95, tengo la región crítica. Entonces, ven de que esta región de acá pesa lo mismo que esta región de acá. Este es el dibujito para P. Entonces, básicamente, existe esta función que me lleva de T, aplicando la phi, me lo lleva a P. Y esta phi transforma el dibujito de la campanita normal al dibujito de la uniforme 0,1. Y ahora, lo clave de todo esto, para saber si rechazo, tengo dos opciones. La primera opción es, bueno, calculo T y me pregunto si vale más que el Z 0,95. Esta es una opción. Y la otra opción, que es exactamente lo mismo, es preguntarnos si P es más grande que 0,95. Bien. Y bueno, y en principio, estas dos reglas, las dos son igual de buenas, ¿ok? Pero ¿qué pasa? El tema es que este procedimiento de encontrar el P va a ser siempre el mismo para cualquier test. Básicamente, si yo tengo otro test de hipótesis cualquiera y tengo otro estadístico, que le llamen, si quieren, síganle llamando T o cualquier cosa. Ese estadístico tiene cierta distribución teórica phi, ¿no? Que la tenemos que poder calcular porque si no, no podemos crear la región crítica. Así que si yo tengo esas dos cosas, lo que hago es hallar phi de t y eso me da un p que es uniforme. Y ahora este p y su uniformidad en el intervalo 0,1 no dependen del test. No me tengo que andar acordando ni cuál es la phi para el test, ni cómo se calcula el estadístico t. Yo podría meterlo todo en el mismo programa y que todos los test de hipótesis me devuelvan un p uniforme 0,1 y que me facilite mucho las decisiones que yo tomo. Entonces, eso es como una manera universal en términos de los test de hipótesis de poder decir bien. Doy un uniforme 0,1 y si está muy en un extremo, voy a rechazar. No sé si se entiende más o menos la idea de todo esto. Así que, bien, podemos escribir un poco eso. Los p-valores buscan
universalizar los criterios de decisión de los test de hipótesis. No importa qué test estemos haciendo, este nos va a devolver un valor P uniforme en el intervalo 0,1. Esto solo cuando H0 es verdadero. Si H1 es verdadera, probablemente P no sea uniforme en el intervalo 0,1. O sea, va a seguir estando en el intervalo 0,1, pero no va a ser uniforme. Así que esto es lo que tiene que quedar claro de todo esto, ¿ok? Ahora, los criterios que se usan. De vuelta, siempre con la idea de facilitar los criterios de decisión, siempre se va a pensar que en el intervalo 0,1, el 0 está del lado de H1 y el 1 está del lado de H0. ¿Eso qué quiere decir? De que en un test de hipótesis, el test hace lo que tiene que hacer, me devuelve el P. Yo sé que si el P está cerca de 1, entonces voy a decir la H0, no, o sea, no la puedo rechazar, no hay indicios de que la H0 sea falsa. Y si el P valor está cerca de 0, voy a decir, hay indicios de que la H0 no se estaría cumpliendo. Bien. Entonces ven de que eso ya está facilitando mucho. O sea, corren el test en R, les devuelve un valor y saben a partir de ese valor fácil qué decidir con respecto al test. Ahora, ¿qué significa estar cerca? ¿Qué significa estar cerca de 0, por ejemplo, para saber cuando rechazamos? Bueno, suponiendo que el alfa, que es el error de tipo 1 que fijamos al principio, es 0,05, entonces estar cerca, o sea, que P esté cerca de 0 significa P menor que 0,05. Y ven de que ahora mis regiones críticas quedan automáticamente definidas. Si yo quiero que el P, que el alfa sea 0,05, la región crítica es, bueno, P menor que 0,05. ¿Por qué? Porque la probabilidad de vuelta bajo H0, ¿no? De que el P sea menor que 0,05, esto es justamente 0,05, porque la P es uniforme en el intervalo 0,1. Y el tamaño relativo del intervalo del 0 al 0,05 relativo al intervalo 0,1 es 0,05. Así que un valor extremo del test es cuando el P está cerca de 0. Y antes, un valor extremo del estadístico era cuando caía en esta región crítica, ¿no? Lejos de acá. Esto es la versión de extremo cuando trabajamos con el estadístico propio del test,
Y esta es la versión extrema del test cuando trabajamos con el p-valor. Y acá está el 0,05. Bien, entonces esto siempre es así. O sea, siempre la idea es, de alguna manera, acomodar las cosas para que el P bajo la H0 sea uniforme en el intervalo 0,1 y que estar cerca de 0 sea caer en la hipótesis alternativa, en la H1. Ahora, volviendo al ejemplo que habíamos dado recién, porque ustedes me podrán decir, pará, pero había algo raro. Porque teníamos la curvita del estadístico así, teníamos la región crítica por acá, y esto aplicando la distribución teórica se transformaba a un uniforme, pero la región crítica estaba de este lado, porque o sea, esta región crítica ahora estaba acá, y este valor no era 0,5, sino que era 0,95. Por acá está el 1 y por acá está el 0. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Cuál fue el error? 0 y acá el Z 0,95. Error no hubo ninguno, ¿ok? O sea, todo lo que dijimos está bien, solo que no hicimos ningún truco para poner la hipótesis alternativa cerca del 1. Ven de que acá la hipótesis no la pusimos cerca del 0. Acá la región crítica está cerca del 1 y no queremos eso. Siempre el p-valor, la región crítica tiene que estar cerca de 0. Y bueno, ¿y cómo hacemos esto? Súper fácil. En vez de considerar P, lo que consideramos es 1 menos P. Y ahora ven de que si el P original estaba cerca de 0, este 1 menos P ahora va a estar cerca de 1, porque me queda cerca de 1 menos 0. De la misma manera, si el P está cerca de 1, al hacer 1 menos P va a caer cerca de 0. Y es todo lo que yo quiero. Ahora, de este dibujo, lo transformo con la función 1 menos P. Por cuestiones de simetría, esto va a seguir siendo un uniforme 0,1. Solo que ahora, esta región ahora me quedó de este lado. El 1 menos 0,95 ahora se transformó en el 0,05. Acá está el 1, acá está el 0. Y ven de que ahora sí logré exactamente lo que los criterios del p-valor me pedían. Es uniforme en 0,1 cuando la hipótesis nula es verdadera, y acá el 0 de este intervalo, este 0 representa estar cerca de la hipótesis alternativa. Ahora, esta región es esta. Y caer cerca de 1 lo que representa es haber caído cerca de menos infinito en este otro dibujo. Caer cerca de 0 representa caer cerca de más infinito en este dibujo. Bien. Así que, lo bueno es que el R esto lo hace automático por ustedes. O cualquier software que quieran usar. El test va a construir el estadístico como en el primer dibujo, y eventualmente va a hacer transformaciones usando la distribución teórica y otros truquitos que haya que usar, como este del 1 menos P, para lograr esto que dijimos de acá. Un valor uniforme en 0,1 bajo la hipótesis nula, y que el P caiga cerca de 0 represente que
la hipótesis alternativa probablemente sea cierta. Y la región crítica va a ser automáticamente definida con el alfa que ustedes elijan. Si quieren un alfa de 0,05, dicen, bueno, el p-valor es menor que 0,05, sí o no. Si es menor, rechazo, y si no, no rechazo. Y eso es la gran idea del p-valor. ¿Dudas? Ya que hicimos código improvisado en R, podemos seguir un poco. A ver, alguna otra cosa interesante que podamos ver. Fíjense, imaginemos que tenemos una normal 1000, media 1 y varianza 1, ¿ok? Y ahora, con el comando t.test, lo que hacemos es correr un test de hipótesis de estos que hicimos recién, ¿ok? El test de la media. Voy a meter como primer parámetro el x, el segundo parámetro es el mu que yo quiero probar, o sea, no pongo como antes que decíamos mu menor o igual que mu 0. Como de todas formas nos paramos en el borde, acá solo ponemos el borde. Y en el argumento alternativo, lo que hacemos es decir, si es de los dos lados, si queremos dos colas y el test es bilateral, o si queremos greater or smaller. Greater es como el escenario que teníamos recién en el pizarrón, de que queremos ver que la hipótesis nula sea mu igual a 0 y la alternativa sea mu mayor que 0, porque estoy poniendo greater. Así que, ¿qué pasa? Corro esto, pero fíjense que lo corrí con la media 1. La hipótesis alternativa acá va a ser verdad, porque es más grande que 0. Así que corremos esto y ven de que acá en la consola nos da los resultados. Este t es el que habíamos calculado del valor estandarizado. Y fíjense cuánto da el p-valor. Da 2,2 por 10 a la menos 16. Es un valor súper cerca de 0. Ven de que acá, incluso ya basados en cualquiera de estos dos criterios, ven de que si solo les dan el t, es muy difícil después saber. Se tienen que acordar de memoria cuánto es el z 0,95. Es muy complicado tener todos esos valores en la cabeza. Por eso es mucho más práctico saber el p-valor. Con el p-valor es un número que ya automáticamente me dice qué tengo que hacer, qué tengo que decidir. El estadístico t requiere un conocimiento también de la distribución de la cual viene ese estadístico. Y si no la tenemos, es difícil decidir. Ven de que acá el R también decide por ustedes. Ya les dice como que tiene pinta de que es más grande que 0. También tiene intervalos de confianza. La función t.test tiene bastantes cosas. ¿Ok? Así que, bueno, algo interesante es ver esto. ¿Qué pasa si hacemos muchas veces esto? Así que vamos a hacer un vector. A ver si esto hace lo que quiere. Sí. Y ahora vamos a hacer un for. Igual 1 hasta 10.000. Estos son. Ahora sí. Y ahora lo que vamos a hacer es
v en i es t.test. Bueno, primero sorteamos esto. Era t.test, o sea, todo esto de acá, ¿no? Y solo pedimos el p-valor. A ver, dame un segundo. Sí, p.value. Ven de que acá solo nos da el número. Bien. Esto debería funcionar. ¿O no? Ah, ahora sí. Capaz que tarde un ratito. Y ahora, acuérdense, esto ya no es el escenario de antes porque acá la hipótesis alternativa es verdad. Estamos testeando mu igual 0 cuando en realidad el mu es 1. La hipótesis alternativa es verdad, porque es greater than 0. Entonces, fíjense qué pasa si hacemos un histograma acá del B. Y esto no parece una uniforme. Ven acá el rango de los valores, estamos en 10 a la menos 123. O sea, nada, esto es recontra 0 y no es un uniforme. Entonces, ya el hecho de que la P obtenida, o sea, estos valores P, no tengan una distribución uniforme y que toda la distribución esté como bien concentrada alrededor de 0, esto nos da un indicio de que la hipótesis alternativa es más cierta, ¿no? De que hay mucha evidencia de que la hipótesis nula es falsa. Porque bueno, hacen un test y puede pasar cualquier cosa, capaz que es mala suerte, pero si lo hacen muchas veces y obtienen ya una distribución acá y ven de que no es la que tiene que ser y que está concentrada alrededor de la región que corresponde a la hipótesis alternativa, bueno, eso ya no es mala suerte, eso ya es básicamente un hecho. Así que bien, está bueno que sepan esas cosas, ¿ok? Cómo decidir. Pero lo bueno es que es eso. Está bueno saber los estadísticos al principio y para hacer cuentas a mano, pero a la hora de trabajar en R, ya saber interpretar estos p-valores ya es más que suficiente, ¿ok? Los test de hipótesis hay que conocerlos para saber cuándo usarlos y cuándo no usarlos. Hay que conocer las hipótesis que tiene cada uno de estos tests y bueno, y saber qué hacen y a qué apuntan y cuándo pueden fallar. Toda la comprensión del asunto es importante y después las cuentas por suerte las hace la computadora. ¿Ok? Eso no debería detenerlos a ustedes. Y bueno, es importante que sepan estas interpretaciones de cómo decidir, porque al final de cuentas eso es lo más importante, que aprendan a decidir bien, a interpretar bien los tests y concluir correctamente. Eso es toda la diferencia. Bueno, no sé si hay más dudas, no sé si, si se entiende la idea del p-valor. Creo que es bastante interesante todo esto, ¿ok? Y definitivamente es súper útil, porque siempre después que vean artículos con datos, estas son es la terminología que manejan. Así que está bueno que se vayan acostumbrando y que vayan también pudiendo hacer sus propios tests, ¿ok? Como en el código de juguete que teníamos recién. También algunas de estas ideas puede que les venga bien para el informe. Ok, bueno, ahora que creo que hay como un mejor entendimiento de qué es un test de hipótesis y qué pretende lograr, podemos hacer un repaso de posibles herramientas que ustedes quieran usar. ¿Ok?
Así que, test de hipótesis que se pueden usar. Obviamente vamos a dar muy poquitos test de hipótesis en comparación con la cantidad de test de hipótesis que hay afuera. Imagínense todas las preguntas que pueden hacerse con datos y para cada pregunta hay un test de hipótesis que intenta responder. O sea que hay un montón de cosas. Pero hay test que son como más usuales que otros y esos están buenos que los veamos acá. ¿Ok? Bueno, ya arrancamos, solo para nombrarlo bien y que quede bien claro, el test de medias. O también llamado test T. ¿Ok? Solo un nombre test T no es exactamente lo que habíamos visto recién, ¿no? O sea, tenemos x1, xn con n grande. O sea, no sabemos nada de la función de distribución. Esto es más o menos lo que puso recién, ¿no? No conocemos la función de distribución de las x. Sí, podemos decir de que la esperanza de las x es mu, pero que tampoco conocemos mu. Y bueno, a partir del teorema central del límite, se calcula el estadístico t, que es los valores estandarizados estos. O sea, el valor estandarizado de la media, básicamente, menos mu 0 por de vuelta raíz de n sobre Sn. El test de hipótesis ya dijimos que era H0 igual mu contra H1, o sea, mu igual mu 0. Perdón, no debería ir tan rápido. La H0 es mu igual mu 0 contra, bueno, hipótesis alternativas, hay varias, ¿ok? Pero bueno, puede ser, por lo general, mu distinto de mu 0, o puede ser mayor o puede ser menor. Esas son como las tres grandes posibilidades. Mu distinto de mu 0 da lugar a un test bilateral y mayor o menor dan lugares a test unilaterales. Esto ya lo hablamos bastante, pero es importante que se sepan todo esto de la parte de las hipótesis, cuándo usarlo, cuándo no. En principio es bastante, se pide poca cosa, sí necesitamos que el n sea grande y tenemos que poder asumir de que la distribución de la x, por más de que no la conozcamos, es linda, o sea que se puede aplicar el teorema central del límite. Pero esa es una hipótesis muy poco restrictiva. Por lo general, supongo que hay excepciones, pero las cosas que surgen de la vida real deberían cumplir esa hipótesis. Salvo alguna excepción que por alguna razón eso no se puede hacer. Por lo general, las funciones de distribución de donde vienen las cosas en la vida real suelen ser lindas. Bien. Creo que no hay mucho más para decir de todo esto. Sí, igual capaz que voy a hacer una pausa y vamos a hablar del test bilateral, de esta versión del test bilateral y del p-valor, porque esto creo que es importante, es un poco difícil, entra dentro de esos truquitos que les decía que hacer con la p, pero imagínense que ahora estamos en el test bilateral, de que por acá, por decir algo, está el 0,
y por acá está el Z 0,975 y por acá está el Z 0,025. Estas son las dos colas cuando el alfa es 0,05 y la región crítica son esas dos colas. Ahora, acuérdense que la idea era transformar de esto un p-valor donde el 1 está por acá y esto es 0,05. O sea, en el p-valor solo va a haber una cola si quieren. Tiene que estar toda la hipótesis alternativa acá en esta región y no separado en dos regiones. Así que una idea de cómo quiero que piensen cómo es el truquito para esto es básicamente como que van a tomar imagínense que por acá tienen el T, que era el estadístico. Básicamente lo que van a hacer es el eje real lo van a plegar. ¿Cómo lo van a plegar? Lo que van a considerar es el valor absoluto del estadístico. Ahora, en vez de esto, tienen esto. Y es como les decía de este plegado. Porque ahora, este valor de acá va a caer a este mismo valor. Porque uno es el opuesto del otro. Entonces ven de que acá es como un plegado que tienen. Y ahora el dibujo plegado del estadístico T, ahora es más como una media campana. Por acá está el Z 0,975. Pero ahora esto ya no es una campanita normal como esta. Esto es como 2 por la campanita normal. Es como que está multiplicada por 2. Entonces, esta cola de acá ya no pesa 0,025, pesa 0,025 por 2. Pesa 0,05. Así que es como la misma campana, pero multiplicada por 2. Y ahora tengo no dos como regiones críticas separadas, como la bilateral, ahora tengo como algo unilateral. Como que llevé todo al mismo lugar. Y ahora estamos en un escenario como en el del test pasado unilateral. Y tenemos la distribución teórica, que es como esta nueva curvita. O sea, no es una normal, pero la conocemos. Podemos trabajar con eso. Y haciendo truquitos parecidos, pasamos de esto a esto. Así que nada, no quiero que se confundan con que un test sea unilateral o bilateral. Eso no afecta a la regla de decisión que tenemos del p-valor menor que 0,05. O sea, el alfa no se divide entre 2 cuando deciden con el p-valor. Y eso también lo hace más sencillo de trabajar. No tengo que andar pensando, mi test era unilateral o bilateral, en cuántos pedazos estará partida la región crítica. No nos importa. El p-valor se encarga de todo. Si hay muchas, las junta todas y las pone cerca del 0. Y todo el peso de la región crítica está entre 0 y 0,05. Y si el p-valor cae ahí, chao. No nos preocupamos más. Y eso, ya les digo, o sea, cuando empiecen a ver que hay uno y otro test de hipótesis y saber de que siempre deciden de la misma manera, van a agradecerles que se le ocurrió esto, porque está bárbaro. Quizás es difícil que ustedes a mano calculen el p-valor de una prueba. Eso es verdad. ¿Ok? Pero de vuelta, hablando realísticamente, esto siempre lo va a hacer el R. Nadie hace estas cuentas a mano. ¿Ok? No se preocupen por tener ustedes que calcular p-valores. Como les digo, lo importante es que sepan decidir. Que ustedes, si les dan, bueno, mira, el p-valor dio tanto, ¿qué tenemos que decidir? Bueno, ustedes sepan hacer eso. Conozcan el alfa, conozcan qué significa el test, sepan si hay que rechazar o no,
qué significa rechazar, qué significa no rechazar, tener una idea quizás incluso de la potencia del test, como para tener posibles consecuencias de rechazo o no rechazo. Todo eso es re importante. Hacer las cuentas no tanto. Así que bien, este es un test, ¿ok? Y el test T, el test de medias, tiene muchas variantes. Hay variantes para 2 muestras, hay variantes para pocos datos pero normales. Hay para datos pareados, que es cuando los datos, tenemos 2 muestras pero los datos vienen juntos, el de una muestra con el de la otra. Así que, nada, nosotros vamos a ver esta versión sencilla del test, que es la más básica y que está basada en el teorema central del límite, pero sepan de que hay otras opciones y que se las pueden cruzar. Y después es importante que todos estos tests que entran dentro de lo que es el test T son todos muy parecidos. ¿Okay? Si entienden esta versión, que es la más sencilla de todas, los otros tests también deberían poder entenderlos. ¿Okay? Sobre todo todos los que se basan con n grande, que todos usan el teorema central del límite, básicamente. ¿Dudas hasta acá? Quizás podemos pasar al siguiente test de hipótesis, que es el test de Kolmogorov-Smirnov. Así que este test ya conceptualmente es muy distinto al test T. ¿Ok? Ahora, lo que tenemos es datos, x1, xn, y lo que sabemos es que la x tiene una distribución f que es continua, ¿ok? No puede ser discreta. En principio no sabemos cuánto vale f, ¿ok? Solo sabemos que es continua. Podría ser una normal, una exponencial, algo así, ¿ok? Y bueno, lo que queremos saber ahora es, bueno, imaginémonos de que por alguna razón nos imaginamos de que esta función f debería ser determinada cosa. Por ejemplo, una normal 0,1. ¿Es posible que los datos que yo tuve sean normales? Porque el tema es que piensen, hay muchas veces necesitamos por alguna razón de que los datos sean normales. Quizás queremos aplicar una herramienta que necesita datos normales, o qué sé yo, un montón de razones por las cuales nos encantaría que nuestros datos fueran normales. Hay 2 maneras. Una es usarlo como axioma, como hipótesis de trabajo, decir, bueno, mis datos son normales, y si no llegan a ser normales, todo lo que hice no tiene ninguna validez. Eso es una opción, se ha usado, se va a seguir usando, existe. Pero es eso. Por lo general es una hipótesis muy poco realista, y si trabajan bajo esa hipótesis y no tienen mucha fundamentación, su trabajo no va a tener mucha validez, realmente. Y la otra opción es, bueno, ¿hay alguna herramienta que me permita darme cuenta si mis datos vienen de una normal o no? Y si no vienen de una normal, ya ni me quemo laburando, porque sé que al santo botón tengo que pensar otra metodología que no necesite datos normales. Y eso es justamente lo que quiere hacer el test de Kolmogorov-Smirnov. Mi H0 va a ser, si f es cierta distribución f0, que tiene que ser concreta, tiene que ser, por ejemplo, normal 2, 4, exponencial de parámetro 3, algo así, ¿ok? Tiene que ser una distribución concreta, y la hipótesis alternativa es que, bueno, que no. F no es F0. Y ya ven de que el espíritu de este test nada que ver con el test de medias. Ya no queremos ver por dónde cae la esperanza de mis datos. Lo que queremos
hacer es ver si la distribución de la cual vienen mis datos es una distribución en concreta que yo me pregunté de antemano antes de tener los datos, o no, o si puedo asumir de que no va a ser esa distribución y que va a ser otra cosa. Bárbaro, ¿ok? Y bueno, ¿y cómo lograr esto? O sea, porque acuérdense lo que habíamos hablado hace 2 clases, la última clase que yo estuve acá. Un test de hipótesis es como un trabajo detectivesco. Esto yo se los dije, en aquel entonces no tenía mucho sentido, pero ahora capaz que sí. Entonces ustedes necesitan, o sea, como que siempre la idea es como, piénsenlo como que están falseando, ¿no? Como en el método científico. Ustedes plantean una hipótesis, dicen, bueno, a mí me parece que estas cosas funcionan de tal y tal manera. Inmediatamente uno tiene que empezar a falsear, tiene que intentar darle palo a la hipótesis y a ver si aguanta o no. Si en algún momento se quiebra, la hipótesis quiere decir de que, bueno, hay evidencia de que en realidad no es lo que yo pensaba. Y si la hipótesis que yo me imagino de cómo funcionan las cosas, hago experimentos, y la hipótesis se mantiene, bueno, o sea, quizás todavía no di con el experimento que me va a demostrar que es falso, pero bueno, no hay evidencia de que mi teoría sea falsa. Y los test de hipótesis funcionan igual. O sea, si quieren, piensen de que están emulando el método científico. Pero de vuelta, ustedes tienen que ser críticos de la hipótesis que formulan y tienen que buscar por dónde podría fallar. Es lo correcto. Así que de vuelta, trabajo detectivesco, tienen esta pregunta, tienen que intentar hacer de que falle. O sea, ¿realmente será que mi F es F0? ¿O será que puedo encontrar evidencia de que no lo es? Ahora, para encontrar evidencia necesitamos un estadístico, necesitamos alguna medida que nos diga qué tan cerca o qué tan lejos estamos de esta hipótesis nula. Una cantidad que nos ayude como a medir diferencias. Y además, no solo eso, tenemos que diseñar esa cantidad y además saber cuál es su distribución bajo la hipótesis nula. Si la F realmente es F0, esta medida, ¿cómo se debería ver? ¿Ok? Así que, esas son preguntas este, bastante complicadas. Les voy a decir por dónde viene la mano. Bueno, en el test T, acuérdense de que esa medida de disimilaridad era esta, ¿no? Es el x barra n menos mu0 por el raíz de n dividido Sn. Pero vean esto, ¿no? Imagínense por un segundo, olvídense de esto y olvídense de esto, que son como factores de escala, ¿ok? Lo que realmente a ustedes les importa es esta parte, la de la resta. Si yo quiero ver de que el promedio de mis datos es mu0, ¿cuál va a ser mi medida de disimilaridad? ¿Cómo voy a medir yo qué tan lejos está uno de otro? Restando. ¿Ok? Eso es fácil. Si me da muy negativo, muy positivo, voy a desconfiar porque me estoy alejando de donde debería estar. Es como una medida de disimilaridad. Y es la más natural, ¿ok? El X techo n es mi mejor estimación del mu teórico, hago eso menos mu0 y veo si es grande o si es chico. Lo que va a terminar decidiendo si es grande o chico es justamente la escala y la distribución. Por eso necesito el raíz de n, necesito el Sn y necesito el teorema central del límite para que me diga que esto es una normal 0,1. ¿Qué vamos a usar nosotros? Bueno, va a ser algo muy parecido. Vamos a borrar para tener un poco más de lugar. No, este color supongo que no.
Imagínense, tengo cualquier cosa, vamos a poner por acá, esto es el 1, y supónganse que mi función de distribución es algo así, esta es la F0, e imagínense de que ahora grafico otra, una F1. Esto es F1. Y es, bueno, está bien, son distintas distribuciones, ¿ok? Pero ¿qué tan distintas son? ¿Tengo alguna manera de hacer como una resta, como hicimos en el test T, y decir, bueno, la resta entre estas dos distribuciones da tanto y eso es como mi medida? Sí y no. Si yo hago la resta, básicamente va a depender del X donde esté evaluando. Bueno, X capaz que no es un buen nombre. Llamémosle S. Si yo evalúo en S, tengo esta distancia de acá, que este puntito es F1 evaluado en S, esto es F0 evaluado en S. Y la resta de esos dos valores me da eso. El tema es que yo tengo un montón de S posibles donde evaluar. ¿Y dónde evalúo? ¿Cuál de todos? Bueno, lo que voy a hacer es, lo hago en todos. Considero todos los S posibles, hago todas las restas estas, y ¿por qué no en valor absoluto? Porque no me va a importar para qué lado me corro, porque si quieren pensarlo es como bilateral. ¿Se acuerdan que en el bilateral consideramos el valor absoluto porque plegábamos el eje de las X para llevar todo al mismo lugar? Así que tenemos el F1 de S menos F0 de S en valor absoluto, porque no me importa para qué lado me estoy equivocando. Y lo que voy a considerar es, bueno, lo hago en todos y con cuál me quedo. Obviamente con el S que me dé más evidencia que son distintos, o sea, con el máximo. Considero todos los S y me quedo con el S que haga que esta resta dé el valor máximo. Bien, tiene sentido, ¿no? Ya, o sea, porque si F1 fuese igual a F0, todos estos valores son iguales. Y esta resta tiene que dar siempre 0, ¿no? Porque si las funciones son iguales, los gráficos coinciden, F1 de S es igual a F0 de S para todo S, el máximo me daría 0. Pero basta con que para un S sean distintas, de que haya una diferencia para algún valor para que las distribuciones sean distintas, y por lo tanto, eso sería un indicio de que, o sea, que las funciones estas sean distintas, quiere decir de que este máximo no va a ser 0. Así que este va a ser mi valor de estadístico, ¿ok? Todo esto de acá, todo esto, el máximo en los S de estas restas, a esto lo llamo D, y este va a ser mi estadístico. Este D va a jugar el rol de la T en el test T. El tema es cuál es la distribución de F. Esa es la gran pregunta. ¿Cuál es la distribución de D, perdón? Porque está bien, yo armé mi estadístico, genial. Nos convencimos de que es una medida de disimilaridad, porque es como una resta y tomo el máximo, tiene sentido. Ahora, si no sabemos cuál es la distribución de este D, no podemos hacer nada, porque no vamos a tener una noción de qué significa que D sea grande o qué significa que D sea chico, en términos de la escala, en términos relativos.
Y bueno, y por suerte para nosotros, Kolmogorov y Smirnov básicamente encontraron la distribución del D cuando el n es grande. ¿Ok? El tema es el siguiente. Ustedes me podrán decir, pero ¿en qué jugó el n en todo esto? Hasta ahora los datos no aparecieron porque estas dos curvitas, la de F0 y la de F1, eran continuas. ¿Qué, qué significa de que lo encontraron cuando el n es grande? Bueno, el tema es el siguiente, de que cuando estén con datos, la F0 va a ser la misma que vimos recién, porque es la teórica, la del test de hipótesis, ¿no? Por acá está el 1. Este es mi F0. Pero ahora mi F1 no va a ser como una curvita linda. Por acá voy a tener mis datos ordenados de menor a mayor. Y lo que voy a tener es la distribución empírica de los datos. Y esto va a ser el rol, esto va a ser lo que juega el rol de la F1 que veíamos recién. Bueno, esto no me va a quedar muy a escala. Imagínense que hay más datos, ¿no? O sea, no la voy a buscar más. Y ahora, esto verde va a jugar el rol de la F1. Y está bien, esta F1 ya no es continua como la que dibujamos en el otro, pero también es una función, la puedo evaluar en cualquier valor real, puedo hallar estas diferencias acá como hicimos antes, ¿no? Si yo considero un S por acá y evalúo, tengo esta diferencia. No, o sea, debe ser mejor con que tengo esta diferencia para este S. Esto me da el F0 menos F1, valor absoluto. Lo hago para todos los S. Entonces me queda el máximo en S de las restas F0 de S. Y bueno, el F1 en realidad es la distribución empírica, el Fn en S. Esto es la distribución empírica de los datos. Y a esto lo llamamos D. Y bueno, y tenemos o sea, y en la teoría sabemos cuánto vale la distribución de D gracias a Kolmogorov y Smirnov. ¿Ok? Bien. Acá hay algo que tener en cuenta, que es que el hecho de que la función empírica tenga saltos no nos va a salir gratis. ¿A qué me refiero? Fíjense en este salto de acá. Vean qué pasa con los saltos antes de que llegue al dato X3 y después. Vean de que los datos antes van subiendo por acá, estas diferencias acá, van tendiendo como algo, pero apenas llegan al X3 nos vamos a otro lado. Y ven de que tengo como un límite. O sea, cuando estoy en X3, estoy de la parte de arriba, ¿ok? Y está todo bien, tengo las diferencias estas hacia la derecha. Pero las diferencias hacia la izquierda, tengo que también considerar el límite. Cuando S tiende a X3 por la izquierda
de F0 de S menos Fn de S. O sea de que es bastante engorroso encontrar D, porque tengo, o sea, como no es real ir evaluando en todos los puntos de la recta real, lo que tengo que ir haciendo es encontrar candidatos en donde puede estar ese máximo. Y lo que hay que convencerse es que esos candidatos es siempre alrededor de los datos. Porque fíjense de que a la izquierda del X3, cómo las diferencias van aumentando acá a medida que me acerco al dato. Y también como que me acerco cuando, o sea, las diferencias aumentan cuando me acerco por derecha. Y eso pasa en todos los datos. Vamos a hacer quizás un zoom. Voy a borrar todo. Vamos a hacer un dibujo con zoom. Por un lado tenemos esto de acá. Esta es la continua, la teórica. Y acá tenemos la empírica que da este salto. Y ahora, vean de que tengo estas diferencias y a medida que me acerco al dato, cada vez van creciendo, porque la recta roja está constante y la otra tiene que ir creciendo porque es una distribución. O sea que estas diferencias tienen que aumentar. Y solo pueden decrecer cuando se dio el salto y llegué al dato. Este es el otro lugar donde puede haber un máximo. Y después, de vuelta, tengo la recta roja, que es recta y no se mueve, pero la violeta tiene que crecer. Entonces estas líneas verdes tienen que decrecer. Y esa es como la idea que está atrás de por qué no tengo que evaluar en todos los S de la recta real, sino que tengo que evaluar solo alrededor de los datos. Tengo que evaluar en el dato y tengo que evaluar en el límite del dato por izquierda, que es el que no está. Eso es cuando lo quieren hacer con lápiz y papel, ¿ok? Capaz que en algún momento lo tienen que hacer, pero la idea es que siempre lo terminen usando en R, obviamente. No sé si hay dudas sobre esto. Y bueno, vamos a ver cómo se ve esto en R. Bien, acuérdense, teníamos esto. Acá tenemos la distribución empírica de 100 datos y acá superponemos la distribución normal 0,1. ¿Ok? Vean de que en algunos lugares hay poca diferencia, quizás acá, por esta región, está el máximo entre las dos, quizás esta distancia de acá. Y bueno, lo que tienen es acá el ks.test, tienen X, y acá, a ver si esto le gusta, ahí va. Ven de que le pongo la muestra, le pongo la distribución en la cual debería parecerse. Acá son normales 0,1, o sea que no hay que matarse mucho con los parámetros. Y ven de que este D es la distancia entre la distribución teórica y la empírica, ¿no? El máximo de todos los S posibles. Pero después, por suerte, después de pasar este D a través de su distribución teórica y de hacer algunas vueltas con el P, llegamos a que el P-valor es 0,3. Y como es más grande que 0,05, sé que no rechazo H0. Lo cual tiene sentido, porque metí exactamente acá la distribución de la cual vienen los datos. Si yo acá pongo pexp y verifico otros datos, ven de que
Acá mi distancia aumentó un montón, tengo una distancia súper grande, considerando que la máxima posible es 1, 0,55 es un montón, pero bueno, en realidad no sabemos, pero sí sabemos después con el p-valor. El p-valor ya está en escala correcta, todo relativo, tengo que un p-valor súper chiquito, por lo tanto, rechazo H0. El p-valor es menor que alfa, para cualquier alfa razonable, ¿no? Por lo general, siempre por defecto 0,05. Este p-valor es menor, por lo tanto, tenemos evidencia para rechazar de que mis datos vienen de una exponencial. Porque, bueno, en realidad sabemos de que vienen de una normal. Y bueno, creo que es un buen momento para cortar por acá. Así que, nada, la clase que viene capaz que seguimos un poco con esto. Y nada, cualquier cosa, obviamente preguntan en el foro. Hagan los ejercicios, es importante que le metan a esto. Y, y nada, bueno, cualquier cosa nos estamos hablando, ¿bien? Nos vemos.